Estamos en el centro de Monterrey, a media cuadra de la Alameda Mariano Escobedo. Estamos en un lugar bien bonito que se llama El Sazón Veracruzano. Les presento a mi amigo René González. ¿Cómo está, René? Bien, estimado Gerardo López Moya, un gusto, un honor poder charlar contigo aquí en este lugar tan bonito. Pero tú ya eres de acá de Nuevo León y estás como candidato por Morena al 7º distrito local. Sí, estoy participando como candidato de nuestro movimiento, en este caso de Morena, al distrito 7 local, que se ubica en Apodaca, ¿verdad? Y conozco pues la problemática que padece la gente, la ciudadanía, ¿verdad? Incluso es uno de los temas, la movilidad. Apodaca hasta hace algunos años era el municipio más poblado, no más poblado, pero sí más grande de México. ¿Qué récord tenía Apodaca? Sí, uno de los más grandes industrializados, ¿verdad? Sí. Sobre todo capital industrial. Creo que por ahí va el tema. Yo veo que hay mucho crecimiento, es bueno, obviamente que estamos a favor de la industria, de las nuevas empresas, de los desarrollos, pero tiene que haber un crecimiento ordenado, porque si no se empiezan a agudizar, como decían antes, ¿verdad?, las contradicciones entre la gente que habita o que habitamos y todo el tema pues de la industria, los vehículos de maquinaria pesada. Las calles están prácticamente destruidas por los baches. Creo que debe de haber crecimiento, pero ordenado, y creo que ahí hace falta hacer un plan a mediano y largo plazo de cómo se ve Apodaca. Viene el Mundial de Fútbol, ¿verdad?, que una de las sedes va a ser pues Monterrey, Guadalupe, pero pues la gente va a llegar por el aeropuerto, obviamente, que está en Apodaca, ¿verdad? Esa es la ventana al mundo, va a ser una ventana al mundo. Creo que es importante que desde ahorita quien gobierne Apodaca, en coordinación con la Federación, con el Gobierno de México, deben de crear una infraestructura deportiva, porque los equipos de fútbol van a necesitar instalaciones para entrenar, una infraestructura de servicios viales, turísticos, pero eso se debe de aprovechar para que quede como un legado para el pueblo de Apodaca. Esa es mi opinión. Estamos a 2 años del Mundial, va a haber nuevos gobiernos y ojalá se aproveche esta fiesta para detonar un plan, un proceso que haga mejores las condiciones de vida para los vecinos de Apodaca. Con René tenemos muchas coincidencias, nos gustan los deportes, le vamos a los Tigres, es una historia que nos va a platicar ahorita. Nuestra concepción del mundo debe venir primero desde nuestros orígenes, desde nuestras raíces, en los pueblos originarios, los pueblos indígenas, después de nuestra propia historia, las 3 transformaciones, por eso ahora la llama la 4ª transformación, porque si no conoces tu historia, si no estás convencido de la labor que estás desempeñando, pues te conviertes en lo que fueron varios de los últimos presidentes, lamentablemente, pues simples administradores de una inercia, que no tenían o no querían o no supieron organizar una transformación, ¿verdad?, como la que estamos viviendo. Tú bien lo dices, fuimos hijos de crisis recurrentes, ¿verdad?, devaluación en el 82, devaluación en el 85, devaluación en el 94. Digo, si no es porque esto quisieron de quitarle los ceros, pero ya te acuerdas que cuánto valía un cafecito, ¿no? Que 30,000 pesos y Sí, Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad en los 50s, pero parecía que estaba haciendo la profecía hasta el 2015. En el contexto histórico, ¿cómo entiendes tú, historiador, el México de ahora contra el de pues 100 años de la revolución para acá? Yo creo que precisamente en estos años de resistencia se gestó un movimiento, una escuela de formación política, digamos, en la vida real, que no se aprende en los libros sino en las experiencias, o no se aprende solamente en los libros sino también en las experiencias, mejor dicho. Y en ese sentido, si tú recuerdas, Andrés Manuel López Obrador, el primer fraude que le hicieron fue en 1988 en Tabasco, ¿no?, cuando fue candidato a gobernador. Entonces, imagínate todas las etapas, las lecciones. La historia también se hace de derrotas, ¿verdad? Pero las derrotas pues generaron lecciones, aprendizajes. Y después vino la situación del 2006, que paradójicamente Vicente Fox
que defraudó la esperanza de cambio de mucha gente en el año 2000, la primera vez que la sociedad logró derrotar al PRI después de décadas, y Vicente Fox se convirtió en más de lo mismo. Paradójicamente traiciona la democracia queriendo negar la posibilidad de que Andrés Manuel fuera candidato a la presidencia, y lo desafueran por el simple hecho de construir una calle para un hospital, ¿verdad? Con todo el poder del Estado, unido el PRIAN, que entonces decían que eran diferentes, pero ya Andrés Manuel decía, ustedes son la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ¿verdad? Y ahorita ya lo estamos viendo, o sea, ahorita ya se quitaron las máscaras. Hicieron este bipartidismo funcional al neoliberalismo. Irónicamente a Fox le debemos de agradecer muchas cosas. Le debemos agradecer que ahorita apoya a Xóchitl Gálvez porque es el mejor promotor de lo que realmente piensa. Es un gran comediante, no lo vamos a negar. Sí, cuando llama huevones a los adultos mayores, pues imagínate. Pero sí, efectivamente, había mucha gente en ese tiempo, o muchos ciudadanos, que decían, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que piensa Andrés Manuel, no estoy de acuerdo con sus posturas, pero siempre respetaré su derecho a que participe, ¿verdad? Y cuando Fox le niega un derecho tan elemental, pues crece, tiene el efecto contrario, ¿verdad? Ahí surge Andrés Manuel ya como figura nacional, precisamente, porque se escuchaba en todo el país esta terrible estrategia de negarle los derechos políticos y sobre todo la posibilidad de que el pueblo eligiera al gobernante, ¿verdad?, que quería elegir. Entonces, ahí pues irrumpe en el escenario nacional, pienso yo, el obradorismo, porque es una gran victoria. Antes del 2018, la gran victoria es el movimiento en defensa de la posibilidad de que López Obrador fuera candidato y el movimiento contra el desafuero, que fue en ese año 2004-2005. Hubo una gran marcha del silencio, más de 1 millón de personas en abril de 2005, ya estando desaforado. Sí se desaforó. Sí lo desaforaron. Pero luego hubo una gran defensa, ¿o cómo fue que...? Sí, cuando toda la gente se empieza a movilizar, que fue la primera etapa de resistencia. Por eso fueron las manifestaciones. Por eso fueron las movilizaciones y la gente empezó a portar un moño tricolor, empezó a haber acciones de resistencia pacífica, siempre todo pacífico. Pero incluso pendía la amenaza de que fuera incluso detenido. Luego incluso algunos diputados del PAN pagaron la fianza para que no hubiera una detención. Ellos mismos la pagaron. Claro. Porque Andrés Manuel López Obrador estaba dispuesto a ir a la cárcel, ¿no?, en defensa de la democracia. Pero ahí se gesta, y como tú dices, ciudadanos sin partido, librepensadores, o incluso militantes de otros partidos o simpatizantes de otros partidos, se suman a este movimiento y participan cientos de miles de personas en todo el país en defensa de los derechos políticos, y se logra revertir el desafuero. Vicente Fox tiene que salir a decir que se restituye a Andrés Manuel como jefe de gobierno. ¿Es ahí donde conoces tú a Andrés Manuel, donde te involucras de cerca con el movimiento, con lo que luego iba a ser un nuevo partido? Sí, bueno, yo vengo participando en el obradorismo desde prácticamente niño. Mi papá pues es historiador, es doctor en historia, y él me llevaba a las movilizaciones que quizá también recuerdes. Hubo un gran fraude en 88 de Carlos Salinas, precisamente contra el ingeniero Cárdenas. Ahí surge el PRD, yo siendo niño iba. Después, a principios de los años 90, llega Andrés Manuel López Obrador en un nuevo fraude que hubo en Tabasco, llega en lo que le llamó el éxodo de la democracia, que a mí me sorprendió, o sea, lo que hicieron de caminar desde Tabasco hasta la Ciudad de México, más de 1,000 kilómetros, indígenas, campesinos tabasqueños con AMLO, y desde ahí yo empiezo a documentarme, a seguir al licenciado Andrés Manuel. En ese entonces, pues, prácticamente el único vehículo informativo era el periódico La Jornada, porque no había muchas alternativas. Desde ahí me intereso yo en el obradorismo, y cuando se dan las movilizaciones del 2005, yo estaba ya en la universidad, y creamos un comité universitario contra el desafuero. Se creó una organización civil de nombre Flor y Canto,
hicimos una huelga de hambre fuera de la Cámara de Diputados, la encabezó el compañero Froilán Yescas, sí se puso él en huelga de hambre junto con otro compañero, Pedro Córdoba, nos incorporamos a las movilizaciones, ¿verdad?, como universitarios, y pues a partir de ahí hasta la fecha, ¿qué es lo que me interesa a mí recalcar de este libro? Pues uno, lo que tú bien decías, la resistencia al neoliberalismo, al PRI, al PAN, y lo decía Carlos Monsiváis, no se puede ganar una batalla política sin haber ganado la batalla cultural. O sea, hay que dar también una batalla cultural, hay que recuperar el periodismo, hay que recuperar autores mexicanos, literatura, gente que desde su aporte crítico ha construido pues las posibilidades de tener una idea de transformación. Por eso creo la importancia de la cultura, de la historia, de la política. Ahora, en el caso de Apodaca, es uno de los municipios más industrializados, más prósperos. Creo que hay puntos esenciales. Necesitamos transporte público seguro, eficiente. Necesitamos arreglar las vialidades. Necesitamos un plan para ordenar el crecimiento. La pensión para la mujer desde los 60 años. Terminar de limpiar el Poder Judicial. Quitar gastos superfluos como los diputados plurinominales. Terminar con la reelección como está planteada ahorita, imagínate, de 4 periodos de diputados que ni siquiera se suben a la tribuna una sola ocasión, pero se quieren reelegir una y otra vez. Implica las becas para los niños, desde preescolar, primaria, secundaria, la escuela pública como motor del cambio social, los jóvenes construyendo su futuro, que terminando sus estudios tengan esta posibilidad de tener una primera experiencia laboral. El tema también del transporte, no solo interno, sino se está hablando recuperar el ferrocarril, como sabes, para transportarte a la Ciudad de México, a Laredo, a San Luis, en un plan maestro que ya empezó a darse con el Tren Maya, pero que implica recuperar los trenes de pasajeros. ¿Y qué crees que siga o hacia dónde iría una nueva sociedad mexicana, una nueva conciencia política? Y decía el doctor Enrique Dussel, en sí, ¿qué es la política? Él decía, la política en su esencia es la voluntad de vivir. ¿Por qué se hace política? Pues porque necesitamos vivir lo mejor posible, necesitamos condiciones, pero como tú dices también, ¿verdad?, pensando colectivamente también. Sí, se tenía una idea de un Monterrey próspero, boyante, que sí lo hay, que hay que respetar, y uno de los mitos y las falsedades era que la transformación no quería a los empresarios. Claro que los queremos, pues son los que ayudan a la economía y son los que generan empleo, sí, pero también se necesitaba que algunos, no todos, algunos, los que no pagaban sus impuestos, pues los pagaran, como todos pagamos impuestos hasta por una botella de agua, ¿verdad? Una justicia lógica, mínima. Y la justicia que quería el pueblo era eso, una mejor distribución de la riqueza. Y claro que eso también, ¿tú crees que el hecho de que nuestros adultos mayores tengan esa pensión, claro que ayuda, porque ellos van y compran en comercios como en restaurantes, pero también van a los grandes supermercados y compran su despensa, ¿verdad?, su abasto? Entonces, pues eso ayuda también a la economía y a mejores condiciones para todos. Hay una frase espectacular de Lula en Brasil, él decía, la mitad del pueblo no va a poder dormir tranquila mientras la otra mitad siga siendo pobre, ¿verdad? Y es un poco lo que está ocurriendo en este Monterrey, que se volvió tan desigual, donde sí tiene zonas muy bien edificadas, con calles muy iluminadas, pavimentadas, pero también tienes colonias pues que están prácticamente en el abandono. Yo digo, amigos, Apodaca no es una isla, en el país están soplando vientos de transformación, démosle la oportunidad a un cambio que ya se demostró que ofrece resultados y que está acabando con muchos mitos. No, que Venezuela, que devaluaciones, el peso está mejor que nunca en nuestro país, el salario mínimo sí ha aumentado sin que aumentara la inflación, salimos adelante en una situación tan difícil como la pandemia, ¿verdad?, con un gobierno que no es que no hubiera recursos, como bien dices, lo que sobraba era la corrupción. Entonces, creo que hay una oportunidad. Tú decías algo importante para concluir tu pregunta, la conciencia. La conciencia de que podemos es muy importante. La concientización de que todo esto ha costado, por eso yo hablo de los años de la resistencia,
porque hay que compartir a los jóvenes que a nosotros nos tocaron tiempos muy aciagos, ¿verdad? De crisis reales, cuando querían cobrar la escuela pública, cuando querían mercantilizar la salud, cuando destruyeron los ferrocarriles precisamente, cuando entregaron la electricidad, o sea, un camino muy oscuro. Ahora debemos ver hacia adelante, pero ser conscientes del trabajo que costó a mucha gente que incluso ya no está, que dio su vida en este movimiento y que pues quería una mejor sociedad, ¿verdad? Con valores, con derechos, con gente honesta, y creo que se puede lograr. Creo que sí es importante redignificar la política. Cuéntame un poco de cómo estructuraste este libro, René, y dónde se consigue. Sí, bueno, lo pueden conseguir directo conmigo en @camarada-René, es mi Facebook. Ahí estamos a la orden de todas y todos. El proceso pues fue recopilar las fuentes, ¿verdad? O sea, sí trato de darle un sustento y un rigor con las fuentes de la historia, que son periódicos, testimonios, documentos. Hubo una gran labor de un periodista que también partió lamentablemente, Jaime Avilés. Ay, gran amigo, lo conocí bastante bien. Sí, mira, Jaime Avilés tenía su columna, que era una de las pocas ventanas, ¿verdad? Y Jaime Avilés se incorporó al movimiento ahora sí que con todo el corazón, y fue uno de los artífices de la resistencia. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Él nos citaba así en cafecitos como este y nos decía, miren, ahora vamos a ir y vamos a ir a un Walmart, vamos a llevar los carritos, los vamos a llenar, y cuando estemos en la caja no vamos a pagar, como un acto de resistencia, porque hay que hacer un boicot contra la gente que financia las campañas de que decían que AMLO era un peligro para México, ¿no? O cuando se quiso privatizar el petróleo. La labor pues fue las fuentes, tener las fuentes, y después pues está escrito pues con línea del tiempo desde los años 80 hasta 2006. Y fíjate, en 2006 se difundió un documental en los cines, incluso lo pasaron en todos los cines. El documental recupera varios momentos de este proceso del 2006, pero al final, ahí viene mi motivación del libro, porque al final, fíjate que aunque el documental creo que en general es equilibrado, al final sí nos meten ahí como un piquetito de mala onda, porque dicen, no, miren, Vicente Fox hizo su centro Fox de estudios, no sé qué, Calderón es el presidente de México, y dicen, y vean a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Andrés Manuel está en una plaza pública en Yucatán, y hay unas 20 o 25 personas, ¿no?, escuchándolo. Es más, creo que están ahí algunos perritos, y pues va pasando un vendedor, pero lo dicen en tono como peyorativo, como diciendo, vean cómo acabó Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, sin darse cuenta que su visión y su lectura era muy equivocada, porque lo que estaba haciendo Andrés Manuel en esas plazas era mantener la flama de la esperanza y la resistencia, buscando a toda la gente, recorriendo nuevamente todos los municipios del país y volteando a ver precisamente a toda esa gente que no volteaban a ver los políticos del viejo régimen, los políticos que creían que ya habían derrotado al pueblo, y qué equivocados estaban en ese documental. Por eso creo que es importante recuperar la memoria, la resistencia de cómo se gestaron estas luchas. Tú me comentabas la participación en el campamento, ¿verdad? Una señora en Veracruz nos dice, cuando yo me quedé en el campamento, pues yo voté que sí me quedaba en el Zócalo, pero estaba yo sola ahí, me fui a la Merced a recoger unos cartones, y con esos cartones me dormí ahí en el Zócalo, ¿verdad? Pues gracias a esa señora que recogió esos cartones es que hoy tenemos una pensión para adultos mayores, porque si no hubiera habido gente que resistía en las peores condiciones, no se hubiera logrado mantener el obradorismo que hoy pues está triunfando. Ahora, hay que tener mucha conciencia, cultura, tener los pies en la tierra, como ha llamado Cabecita de Algodón, que todos estos cambios no naufragen como han caído otros proyectos, pues en el oportunismo, en los viejos vicios, ¿verdad? Porque hay mucha esperanza y hay una gran historia detrás de todo esto. Yo quisiera cerrar por lo pronto esta charla. Quisiera invitarte a que volvamos a platicar pronto, que nos hagas un espacio en tu agenda. Y yo quiero decir una idea.
como plantear la idea, poner el pie para que tú la concluyas. Estamos viviendo en nuestro México de los 2020, o sea, en esta década, de verdad, momentos muy, muy importantes en nuestra historia, en nuestra historia grandota. Así justamente como se vivió hace un poco más de 100 años durante la convulsa Revolución Mexicana, así ahora se está refundando una nueva conciencia y una nueva forma de entender la política. A mí me pasa ya casi a los 60, ¿verdad? Pero tengo hijos y seguramente los nietos van a leer en los libros de historia qué pasó en los albores del siglo XXI en México, y efectivamente es una revolución de ideas y una nueva etapa, y qué bueno, ¿verdad? Porque nos tocaban las puras malas mucho tiempo, René. De verdad te felicito. Sí, yo creo que estamos viviendo momentos estelares de la historia de México. Y un tema muy concreto, la primera mujer que va a llegar a la presidencia. Es un hecho histórico indudable, indiscutible, pero no es fortuito. Tú recuerdas que aquí hubo una gran dirigente, doña Rosario Ibarra de Piedra. Ella fue la primera mujer siendo de izquierda, incluso socialista, se autoascribía a ella, y fue la primera que hace 40 años, más de 40 años, en el 82, tuvo la intención de competir por la presidencia, con toda una serie de adversidades, en una cultura machista, pero esa semilla pues fue creciendo, ¿verdad? Y ahora otra mujer de izquierda la está retomando. Y contrario a lo que decían, que Andrés Manuel era un dictador que se iba a querer perpetuar en el poder y reelegir indefinidamente, pues claro que no, él es un demócrata, es maderista, y no solo eso, o sea, está abriendo la posibilidad, se está abriendo a que sea un tiempo de mujeres, y eso también le va a dar una connotación histórica al legado del humanismo mexicano, y va a ser muy importante. Entonces, sí creo que estamos viviendo momentos muy importantes. El doctor Enrique Dussel decía, pues es que el siglo XXI en México empezó en el 2018, ¿verdad? Con este triunfo que es de la gente, de la ciudadanía. Yo les pido que tengamos confianza en nosotros mismos, hay que salir a romper las inercias, hay que salir a transformar, a ejercer el derecho al voto. A mí no me gusta hablar de otras personas, creo que aquí lo que buscamos es lo positivo de un proyecto nacional de transformación, que la 4T llegue a Apodaca, Nuevo León. Oye, y que en Apodaca ya llegue un alcalde que le interese la cultura. ¿Sabes cuál es la actividad más importante de cultura en Apodaca? La señorita Apodaca. No es posible. Sí, por eso te decía lo del mundial, porque se puede convertir en un nuevo corredor cultural, hacer actividades, cine, en el barrio, en fin, danza. Mira, yo ya con esto concluyo, porque ya sé que ya nos extendimos, pero yo me podía quedar aquí todo el día. Yo dirigí un programa en escuelas públicas de la Ciudad de México que se llamó Saludarte, y tenemos indicadores de esa experiencia, evaluaciones. Acercar la cultura a los niños es algo fundamental, porque además en esta época de redes sociales, que hay abundancia de información, que ya no hay tabús, que un niño pues ya prácticamente puede saber de todo, pues hay que decirles que vamos con calma, que las escaleras se suben escalón por escalón, ¿verdad? Ese es mi mero mole, promover la cultura entre los niños, literatura, el arte. Cuando tú le das un instrumento musical a un niño, un saxofón, una guitarra, un piano, cuando tú le das un libro, un poema, nosotros hacíamos talleres de danza, de música, de literatura, los niños les abres todo otro mundo, ¿verdad? Y empiezan a crear, empiezan a soñar, empiezan a hacer otras cosas, y pues el ocio destructivo se convierte en ocio constructivo, alejas la violencia, cultura de paz, resolución de conflictos. Eso es algo que sería esencial, y yo creo que si nos dan la oportunidad desde el Congreso local de impulsar la cultura, el presupuesto para la cultura, muchos chavos que terminan sus estudios, muchos vatos que son creadores, si los acercas a una comunidad van a detonar otras cosas. Por eso está la experiencia de los pilares también en la Ciudad de México. Los pilares son espacios públicos acondicionados para dar talleres, para dar charlas, para
hacer cosas, ¿verdad? Y con eso pues sería algo fundamental. Eso platicamos largo y tendido en la próxima, ¿qué te parece? De historia de México y de fútbol. Ah, faltó el fútbol, pero sí, con mucho gusto. Al rato que nos hagas un esfuerzo. Sí, y vamos a ganar el clásico, aunque respeto mucho a los amigos rayados, ¿verdad? Sin violencia, y pues fútbol es hacer comunidad también. Él es René González, candidato de Morena al 7º distrito local de Nuevo León